nos quedamos en lo siguiente. Ya identificamos que el punto A y el punto B son los probables puntos críticos de este tubo vertical de 1 metro de largo. Y sabemos que en el punto A vamos a tener un esfuerzo por flexión y ese esfuerzo es el momento que tenemos respecto al eje X, provocando que este punto A, como va a girar respecto a ese eje y lo va a hacer a favor de las manecillas, este punto A va a sufrir una tensión, ¿no? Y ese valor de esfuerzo va a ser el siguiente. Momento respecto al eje X, aquí lo tenemos, y este es de 2600 newton por metro. ¿Ok? Ahora viene la distancia C. Si nosotros vemos la sección transversal desde el plano XY, donde X sería este eje y Y sería este eje, el punto A lo tenemos en esta parte de acá. ¿Ok? Ese es el punto A. Y como el momento es, a ver, me equivoqué. Los ejes sería X hacia la derecha y Y hacia abajo. Entonces, como el momento que tengo aquí en esta ecuación es respecto al eje X y el punto A está en esta superficie, la distancia C pues va a ser la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto de interés. Que en otras palabras, esa distancia C corresponde al radio. Y sabemos que el diámetro de ese tubo es de 2 pulgadas. Por lo tanto, la distancia C que tengamos aquí va a ser 1 pulgada o 0.0254 metros. Entonces ese valor lo vamos a poner aquí como la distancia C, 0.0254 metros. Y aquí yo tengo un valor I, que es el momento de inercia de la sección transversal que tenemos aquí en azul, pero va a ser respecto al eje X, porque respecto a este eje X está girando la pieza. Entonces, ya sabemos que para una sección circular, el momento de inercia es pi entre 64 por diámetro elevado a la cuarta. Y el diámetro son 2 pulgadas. Si 2 pulgadas metros corresponde a 0.0508 metros. Y este valor es a la cuarta. Por lo tanto, si sacamos esta operación, el resultado es de 3.269 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. Y este valor es el que iría acá. 3.269 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Y cuánto nos da ese valor para la gente que ya lo hizo? 202 megapascales. El valor son 202 megapascales. Ok, perfecto. Profe, Ahora lo que es, mane, ahí donde hizo el cálculo de IX, ¿por qué le quedó el 3.269 por 10 a la menos 7? la ecuación es pi por diámetro a la cuarta entre 64. Entonces, ese diámetro hay que levantarlo a la cuarta. Se multiplica por el pi y se divide entre 64. Y esa operación nos da 3.269. No me da.
Al resto, bueno, ¿a quién más le dio igual que a mí? A mí. Ya está, entonces ya somos 3 contra 1. Y Ese es el valor. sí me dan lo mismo. Funado. Ok. Es que checa bien el orden como lo metes en la calculadora, a lo mejor eso es. Y tal vez ahí en eso estoy metiendo algo mal. Está bien. Hey, Gracias. chécalo bien. Ok, pues. Ya tenemos el esfuerzo que produce este momento respecto al eje X. También sabemos que el punto A tiene un torque que provoca un esfuerzo por portante. Y ese torque que tenemos aquí es de 1000 newton por metro. Y pasa exactamente lo mismo. La distancia C viene siendo el radio. Entonces aquí dejamos el punto 0254 metros. Y falta calcular el valor de J. Y el valor de J para una sección circular como lo que tenemos aquí es pi entre 32 diámetro y esto es 0.0508 metros elevado a la cuarta. Por lo tanto, J, ¿qué valor nos da? 6.5381 por 10 a la menos 7. Así es, sería 6.53, 80, o vamos a dejar 8 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Ok? Entonces, este valor lo vamos a ubicar acá, en J. 6.538 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Y esa operación cuánto nos da? A mí me dio 38.84 megapascal. 38.84 megapascales. Excelente. Siguiente esfuerzo. Analizando lo que le pasa al punto A por las diferentes fuerzas, vemos que el punto A tiene un cortante producto de la carga cortante de 1000. Entonces, aquí tenemos 1000 newtons entre este valor de I es 3.269 por 10 a la menos 7. Es exactamente el mismo. Y T viene siendo el espesor de la pieza en el punto de interés. Entonces, si la fuerza viene en dirección X con un valor de 1000 newtons, vemos que el punto A, la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza, esa distancia va a corresponder al espesor. Y vemos aquí que el espesor de la pieza en el punto donde está, pues es el diámetro. Por esa razón, aquí el espesor, vamos a meter el valor de 0.0508 metros. ¿Ok? Ahora, falta que conozcamos el valor de A y el valor de Y. Y para eso nos vamos a apoyar de esta tabla. La sección transversal, repito, es una sección transversal circular. Tenemos el eje X y el eje Y. El pan está aquí. Por lo tanto, tiramos una línea, decíamos
perpendicular a la fuerza, que son 1000. Entonces, esta área que tenemos aquí en esta ecuación corresponde a la mitad de este círculo. Y en esta tabla de propiedades de área, aquí tenemos un semicírculo, una semiárea. Bueno, más bien es un semicírculo. Y los datos que tenemos aquí del lado derecho, X testada es la posición del centroide en X, posición del centroide de esa área en Y el área. Entonces, de acuerdo a esto, el área es pi por radio al cuadrado entre 2. Hacemos pi, el radio sabemos que es 1 pulgada, 0.0254 metros al cuadrado entre 2. Esta es el área. Y el valor de esta área es 1.013 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto quiere decir que aquí vamos a multiplicarlo por 1.013 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y falta el valor de Y, que es la distancia que hay desde el centroide que tenemos aquí, desde el centroide hasta el centroide de esta nueva área. Esto ya lo vimos en su momento. Y esa distancia Y viene siendo esta distancia que tenemos aquí. Y el valor o la ecuación para calcular este valor de Y, de acuerdo a esta tabla, es 4 veces el radio entre 3pi. Sería 4 por 0.0254 metros entre 3pi. Ese es el error que yo tuve, profe. Se me hizo más fácil dividir el diámetro entre 4 y dije, ahí está, la mitad de la mitad. Pero es incorrecto. Sí, ya ubiqué por qué. Sí, pues no es la mitad, debe de ser el centroide, pues. Entonces la distancia es 0.0107 metros. Y esto lo ubicamos aquí. 0.0107 metros. ¿Y eso cuánto nos da? A mí me dio 0.65 megapascales. 0.65 megapascales. Entonces, fíjense, pues, en el punto A tenemos 3 esfuerzos. Tenemos el esfuerzo por flexión, cortante por torque y cortante por carga cortante. Y aquí está bien claro que si el punto A llegara a fallar, el responsable mayor de que ese punto fallara, si es que pasa, sería la flexión, porque son 202 megapascales. De ahí, el esfuerzo que es más fuerte es el cortante por torque con 38 megapascales. Y el cortante que prácticamente no pinta aquí, o sea, la contribución del esfuerzo cortante por carga cortante es tan pequeña la falla que en el cálculo, si por X o por Y yo lo omití, el resultado no se va a ver afectado por ningún motivo. Todo lo contrario, si yo por algún error de interpretación o algún error en definir qué tipo de esfuerzos está el punto A y yo, repito, por error, omito la flexión, estamos viendo que la flexión es el que más
injerencia tiene en esta falla. Entonces, si yo omito la flexión, el resultado del material que yo seleccione o determine para esta pieza va a ser totalmente erróneo si yo lo llegara a construir. ¿Ok? Entonces, pues, aquí vemos que esto que tenemos aquí son 202 megapascales. Y la suma de estos dos cortantes nos da 39.5 megapascales. Entonces, esto para mí, como dijimos en su momento, es el estado de esfuerzos. Y de aquí vamos a pasar al círculo de Moore. Ya ustedes saben cómo calcularlo a través del método gráfico, a través del método de ecuaciones, a través de un software que es MD Solids. Entonces, independientemente de cómo lo calculen, teniendo esto, tienen que decirme cuál es el principal 1, cuál es el principal 2 y cuál es el cortante máximo. Calcúlenlo. Bueno, más bien ya lo calcularon, me imagino. Se lo paso. Sí. El punto B, bueno, el punto A, el principal 1 es 214.23 MPa. Megapascales. Y el principal 2 es menos 12.21.8 megapascales. Megapascales. ¿Y el cortante? El cortante es 103.22. Punto 22. 113. Ok, entonces estos son los resultados. Ahora, el siguiente paso es hacer exactamente lo mismo, pero con el punto B. Y sabemos que el punto B tiene esta configuración en su estado de esfuerzos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero calcular el esfuerzo de flexión, pero el que produce el momento respecto al eje Y. Entonces tenemos aquí momento respecto al eje Y por C entre I, pero esta I es respecto al eje Y. ¿Sale? Ahora, vamos a ver cuál es el momento respecto al eje Y. De acuerdo a los cálculos que hicimos en la sesión pasada, ese momento respecto al eje Y son 1300 newton por metro. Entonces, yo hasta aquí, yo ya puedo decir que el punto crítico no va a ser B. ¿Por qué? Porque el esfuerzo por flexión que produce el momento respecto al eje X va a ser mayor que el esfuerzo que produce el momento respecto al eje Y, simplemente porque la magnitud es más pequeña. Entonces, yo viendo esto, ya teniendo cierto bagaje o cierta experiencia en el diseño, yo lo que haría es simplemente no hacer el procedimiento, porque yo estoy seguro que el punto A va a ser el crítico, pero ahorita lo vamos a hacer. La distancia C es exactamente la misma, 0.0254 metros. El momento de inercia, tanto respecto al eje X como el eje Y, va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la sección transversal es circular y esto quiere decir que esto es geométrico. Eso quiere decir que si yo parto la pieza por la mitad en el eje X,
yo voy a tener exactamente las mismas dimensiones que si yo parto respecto al eje Y. Voy a tener exactamente la misma proporción. Cosa que no sucede con una pieza, por ejemplo, rectangular. Si yo tengo el eje X y el eje Y, el momento respecto al eje X va a ser diferente al momento respecto al eje Y. Mientras que en una figura simétrica, los momentos de inercia son iguales. Eso también ya lo vimos en su momento, pero se lo voy a repetir. ¿Ok? Por esa razón, el momento que yo puse acá arriba va a ser el mismo que tengamos aquí abajo. Son iguales, repito, porque la sección transversal circular es simétrica y los momentos de inercia, tanto en X como en Y, van a ser los mismos. Ojo, pues, porque en el examen pueden recurrir a este error. ¿Ok? No, ojo. Aquí sería 3.269 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. ¿Y ese esfuerzo cuánto nos dio? 101 megapascales. Sería exactamente la mitad porque el momento es la mitad. Así es. 101 megapascales. Y ahora, tenemos un cortante por torque que es producto del torque respecto al eje Z por C entre J. Y vemos que este punto B, este esfuerzo es igualito al del punto A. Entonces no tiene caso calcularlo, ya lo tenemos aquí. Y este es 38.84 megapascales. Y el siguiente valor, vale. Una duda, es que no sé si yo apunté mal, pero anteriormente teníamos un apunte que en el punto A era, era el torque de XZ más la carga por flexión de 1000. Y veo que usted ahí tiene el torque del eje Z en el punto A. Tiene por torsión causada por el torque en Z. ¿Sí? Es que según yo era de XZ y es diferente. Aquí lo tenemos. Ese torque que tenemos de 1000 Newton metro, cuando el torque alcanza el punto A, provoca un vector en dirección X. Y la carga cortante de 1000 que tenemos aquí también va hacia la derecha. Por esa razón se suman esos dos cortantes. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces no sé si ahí respondí tu pregunta. Ahí está. Ahí dice donde está el punto. Ok, ok. Bueno, yo vi otra. Había visto mal entonces. No, ya está. ¿Ok? Ahí ya lo estoy. Ahí está en el apunte. Ok. Ya está, gracias. Entonces, le voy a corregir los cálculos ahorita porque están mal. Ahorita los corrijo y se los paso nuevamente. ¿Cuál es el cálculo? Los cálculos del principal 1, el principal 2 y el máximo los tengo mal. Pero porque tengo un número equivocado. Lo voy a meter al MD Solid y ya para pasárselo bien. Ok. Entonces, tenemos también el cortante por carga cortante. Entonces tenemos aquí B, A por y por el espesor. Y el valor de V, fíjense lo que tenemos aquí.
quedó. Ok. El punto B está en esta zona. Ok. Y esta carga de 2000 va hacia arriba. Entonces, por esa razón, aquí tenemos 2000 newtons. Esta área viene siendo esta área de aquí, que es la que ya calculamos y que es la misma que en el problema pasado. Es 1.013 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el valor de Y es la distancia entre centroides, que también es la misma que en el problema pasado, por el punto A. O sea, aquí sería punto 0.107 metros. Y el valor de I, pues también es el mismo que el punto A, porque los momentos de inercia son los mismos, y ya lo explicamos. Y este es 3.269 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. Y vemos que el punto B está ubicado exactamente en el centroide. Entonces, la carga de 2000 que va en Y me va a indicar que el espesor donde está el punto B pues corresponde al diámetro, que es exactamente lo mismo que en el punto A. Entonces, aquí va a ser 0.0508 metros. ¿Y esto cuánto nos da? Eh, 1.305 megapascales. 1.305 megapascales. Por esa razón, este esfuerzo son 101 megapascales y la suma de estos dos esfuerzos es 40.145. Si metemos al M de Solids o hacemos el cálculo de los principales 1, 2 y cortante máximo, nos vamos a dar cuenta que los valores van a ser más pequeños que el punto A. Profe, yo nomás calculé el cortante máximo porque era lo que nada más pedía para la tresca y me salió en el punto B 64.51 megapascales. 64.31. 51. Confirmo. A mí también. Ok. Megapascales. Y el cortante máximo en el punto A me salió 108.44 megapascales. Simón. Ahí le fallé le había puesto un número diferente yo. Ok. 108.44 megapascales. Perfecto. Entonces, como podemos ver, aquí vemos claramente que el cortante máximo en el punto A en el punto B. Por esa razón, el punto crítico es el punto A y en ese punto tenemos que calcular el material o tenemos que definir el material en función de ese punto A que es el crítico. Ok. Ahora, ya con eso, ya podemos pasar a la teoría de fallas. Teoría de fallas.
Y el cortante máximo, o Tresca, nos dice que cortante máximo es igual al SY entre 2 veces el factor de seguridad. Por lo tanto, para definir el material, simplemente basta con multiplicar 2 veces el factor de seguridad por el cortante máximo. El factor de seguridad que queremos para este diseño es 1.8 y el cortante máximo en el punto crítico, que es el punto A, son 108.44 megapascales. Por lo tanto, el SY recomendado es 390.38 megapascales. ¿Sale? Ahora, hasta aquí todavía no hemos resuelto el problema. ¿Ok? Porque ahí me dicen, ¿qué material es el que tú me recomiendas para poder construir esta pieza? Y aquí tenemos un número que es el 390. ¿Ok? Hasta aquí no tenemos definido el material, pero sí sabemos el límite de la flexión, que son 390. Entonces lo que yo tengo que buscar es un material, seguramente es un acero, donde el SY sea 390 o más o mayor. Y si es así, entonces de ese material podremos construir esa pieza. ¿Queda claro? Él nos dice, yo tomé un material, ¿me puede repetir el material? Era el acero 12L13 estirado en frío. 12-13. Tiene una letra entre medio, 12L13. Estirado en frío. Y su valor, SY, Era ¿cuánto de es? 414 megapascales. 414 megapascales. Entonces la pregunta es, ¿cómo es si yo quiero construir este poste de 1 metro de largo y de 2 pulgadas? La pregunta es, ¿cómo consigo este material? El acero 12L13 estirado en frío. ¿Es sencillo de conseguir? ¿Sería económico? ¿O es una aleación especial? Y al ser aleación especial, pudiera ser que me salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso te decía, como solución en papel, sí, no hay ningún problema, porque 390 es menor que 414. Entonces, teóricamente está bien. Pero ahora vámonos a la práctica. Porque en un proyecto, en un diseño, en la vida real, aparte de que funcione correctamente, queremos que nos salga lo más económicamente posible. Y si, por ejemplo, falla algún componente, que ese repuesto de esa pieza o de ese componente sea tan comercial que sea muy fácil de adquirirlo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan sencillo sería conseguir este acero? Seguramente sería complejo, ¿ok? Por el tipo de acero. Pero chequen esto. Una de las premisas de diseño es que tenemos que construir nuestro producto, nuestra máquina, nuestro mecanismo, con la mayor cantidad de elementos comerciales que tengamos disponibles en el mercado. Un diseño, entre más componentes comerciales tenga, es más óptimo, es más viable, es más rentable.
Entonces yo este material que yo proponga debería ser muy fácil de adquirir. Ese material que yo proponga, si yo lo busco a la vuelta de la cuadra, por llamarlo de esa manera, que a la vuelta de la cuadra ahí está ese material. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo, fíjense, diferentes materiales, diferentes aceros que se utilizan muy a menudo o que son muy comerciales. Yo aquí, por ejemplo, tengo un acero estructural que es el A36 y ese acero es muy, pero muy fácil de conseguir. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Este acero A36, donde su límite elástico son 36 kilo PSI, esos 36 kilo PSI están por debajo de los 390 megapascales que ocupamos. ¿Ok? Pero yo, por ejemplo, tengo un acero que también es muy comercial, tan comercial que aparece en esta tabla de esta empresa que vende aceros. Es el acero ASTM A572. Entonces, este acero A572 tiene esta composición química. Y repito, como es muy comercial, donde ustedes quieran pueden conseguir este producto. Y donde yo compre este acero A572 va a tener exactamente la misma composición química. Y fíjense que aquí el uso principal es fabricación de postes y luminarias. ¿Ok? Y aquí nos dice que el SY son 65 kilo PSI. El SY. Entonces, nos ponemos aquí y de acuerdo a la información que tenemos de este material, yo también puedo recomendar un acero ASTM A572. Guión 65. Sabemos que 65 en esa nomenclatura corresponde al SY, 65 kilo PSI. Y si eso lo convertimos a megapascales, 65.000 PSI corresponde a 448 megapascales. Entonces, ¿una solución pudiera ser este material? Sí. ¿El A572 puede ser una solución? Sí. ¿Cuál es la más viable? El comercial. Y tanto así que hasta aquí te dicen que sirve mucho para la fabricación de postes y luminarias.